lo que guardaste en la sombra, lo que el alma no contó, todo eso que te pesa y que el tiempo acumuló. Lo que quieras decir, lo que has callado, lo que nunca dijiste por miedo, por daño. Aquí la verdad encuentra su cielo, ecos del silencio, tu lugar para hablar sin miedo. Ecos del silencio, aquí habla el corazón. Hay historias que nos recuerdan que la vida puede ser muy frágil, pero increíblemente también podemos ser muy fuertes. Hoy conoceremos la historia de Adrianita y de su mamá, que nunca quiso escuchar un no, que fue muy fuerte, que quiso luchar y sacar a su niña adelante. Hay historias que nacen en medio del miedo, historias que comienzan cuando la esperanza parece apagarse y la vida cuelga de un hilo. Esta es la historia de Adrianita, una pequeña guerrera que luchó por vivir incluso antes de conocer el mundo. Una niña que llegó cuando los pronósticos eran desalentadores, cuando cada latido era una batalla y cada día representaba un milagro. Pero también es la historia de Sandra, una madre que se negó a rendirse. Una mujer que enfrentó noches de incertidumbre, lágrimas silenciosas y decisiones imposibles, aferrándose siempre al amor por su hija. Hoy conoceremos un relato de fe, fortaleza y resiliencia. Una historia que nos recuerda que los milagros existen, aunque a veces lleguen de formas inesperadas. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Hoy estaremos conversando con Sandra. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en nuestro programa Ecos del Silencio. Queremos conocer la historia de ambas, de Sandra y de Adrianita. Queremos empezar sabiendo cómo era Sandra antes del embarazo de Adrianita. Gracias, Cintia. Agradecida de estar en este programa, en este podcast. Sandra antes de Adrianita. Yo no me he puesto a pensar. Tengo una hija mayor, ahora Andrea tiene 24 años. Pero la vida de Sandra era una vida, creo que de todas las familias que forman un hogar, ¿no? Vos tenés una profesión, estás trabajando, te pones a trabajar, armas un matrimonio, te casás, tenés hijos, vas haciendo tus cosas, tenés una casa. O sea, es la vida, creo que todos buscamos, ¿no? ¿O la mayoría? O la mayoría. Bueno, esa era mi vida, ¿no? Trabajé yo muchos años en Imprenta Sirena, que es donde prácticamente adquirí todo el conocimiento de lo que es las artes gráficas. Y mientras terminaba, sacaba mi título en administración de empresa. Porque la idea era que Sandra salga y bueno, tenga su empresa y la administre, ¿no? Para eso estaba estudiando. Ese era el fin. Y bueno, la idea era tener una editorial, ¿no? Que eso era lo que buscaba, ¿no? Tener la editorial. Y Andreita tenía como 5 años cuando yo me embaracé de Adriana. Y era un embarazo normal, con todos los controles periódicos. No había ninguna alerta, ningún problema, nada, ¿no? O sea... ¿Hasta qué mes fue que fue un embarazo normal? ¿En qué mes empezaron las complicaciones? Es que no hubo complicaciones. O sea, yo llegué a las 29 semanas, que eran 29 semanas de 6 meses y 1 semana. A los 6 meses, o sea, una semana antes, el médico, el ginecólogo me dice, cuando lleguemos a los 7 meses, hacemos la maduración pulmonar, ¿no? Perfecto, o sea, porque todo estaba normal. Entonces, pero no llegué hasta los 7 meses. A las 29 semanas cayó un domingo y había un local acá por Equipetrol, Safari Kids se llamaba, que a mi hija le encantaba. Y a mí también me encantaba ir porque
uno iba, se sentaba, uno tomaba su café, su té, etcétera, mientras ellos jugaban por todo el lugar. Había hasta cine, todo había. O sea, no iba, ellos eran dueños los niños eran dueños de ese lugar. Me encantaba. Y a ella igual. Estábamos ahí. Cuando yo sentí como que ese malestar, estando sentada, tomando mi té, mi café y todo, y le hablo a mi esposo y le digo, creo, o sea, algo pasa. Entonces, como yo como manejaba movilidad, llegué a la casa y él agarra y de ahí vamos al médico. Y el médico agarra y nos dice, Sandra está con bolsa rota. Yo le aconsejo dos cosas. Yo tenía el seguro en la caja, pero en la caja no va a estar en una pieza. Y con bolsa rota es propensa a cualquier infección. Yo les recomiendo que por lo menos hasta que hagamos la maduración pulmonar, unos 3 días, 4 días, se interna en una clínica privada. Bueno, entonces nos internamos en la clínica privada y esos 3 días me hicieron la maduración pulmonar y yo con bolsa rota, sin poderme mover. Y Adrianita nació el 3er día, ya que terminaron la maduración pulmonar, dice, puede trasladarse a la caja. Vamos a llamar a la ambulancia y la ambulancia pidió una ecografía de cómo estaba yendo yo, ¿no? Y pasaron los 3 días y de ahí ya vino el traslado a la caja. Ajá. Y previo a eso sí la ecografía. La ambulancia nos dijo que no podían llevarme si no estaba la ecografía y ver cómo estaba el bebé, ¿no? Cuando hicieron la ecografía ya prácticamente no había líquido y inmediatamente entré a cirugía. O sea, no llegué ni a trasladarme, ¿no? Entonces, nació Adriana. Nació en la clínica. Nació en la clínica, 29 semanas, 1 kilo de peso al nacer, 30 centímetros de tamaño y fue directo a una incubadora. A las 24 horas tuvo neumonía, tuvo muchas complicaciones. Cuando nace Adrianita, si bien se sabe que a todos los bebés le hacen ciertos tests y los médicos informan a los padres, ¿en este caso hubo esa situación? ¿Qué tipo de test? O sea, Adrianita cuando nació ahí en la clínica... O evaluaciones, ¿no? Sí. Además de ser, o peor, si era una niña prematura, creo que necesitaba hacer ese tipo de evaluaciones, como el del talón. Sí, el del talón le hicieron como a los 3 meses recién. Pero en esa primera semana que ella nació, más fue el cuidado de una manipulación mínima, porque ella era una bebé muy pequeña, prematura extrema, que ya en menos de 24 horas había tenido neumonía, entonces estaba en un proceso de cuidado, digamos, ¿no? Bien de atención y cuidado extremo. Entonces no hubo un diagnóstico. Sí, los médicos nos informaron que los niños como ella pueden desarrollar algunos venas en su cabecita que se agrandan, que se hinchan, qué sé yo. Que sí podían tener algún daño visual, pero que ellos estaban controlando el tema de colocarle los protectores para las lámparas que ellos usaban ahí. Tuvo ictericia, entonces colocaron las lámparas para que ella vaya bajando el tema de su ictericia, que se ponen amarillos. Ajá, se ponen amarillos. Entonces, ellos obviamente hay un protocolo para tratarlos y ellos fueron, a medida que fueron pasando los momentos y habiendo las situaciones, fueron atendiendo, ¿no? esos momentos. Pero en el tiempo que ella estuvo ahí, que fueron 45 días en la clínica, no le hicieron el estudio del fondo de ojo, que es lo principal para un niño prematuro. No hicieron, o al menos que nosotros nos hayan informado, una ecografía cerebral, ¿no? Solamente mostraban, atendieron la situación, ¿no? Que se iba presentando.
Entonces, la manipulación en ella es tan delicada, entonces Claro. como que ellos ven, como en todo lado creo ven que la manipulación tiene que ser mínima, ¿no? Además que uno, por su edad que era, o sea, fue tan prematura Sí, y que hay ciertos estudios que no se pueden realizar sí. a los bebés, ¿no? Sí, Adrianita se puso mal, pero así tan mal que sus plaquetas estaban o sea, mal, ella estaba volviéndose blanca. Me dicen, necesito esta inyección, el médico. O sea que Inmunoglobulina humana. ella, en lugar de ir evolucionando, Sí, se iban complicando la se iba situación. complicando. Por eso los médicos nos decían, no se ilusionen, Adriana es muy pequeña, tiene muchos problemas, ella no va a aguantar esto. Y Sandra, ¿qué les manifestaba en ese momento? Solo el de arriba, ¿no? Decide, solo el de arriba. En ese momento solo el de arriba, pero en ese momento como que yo ahora que me pongo a ver ese momento, que es como si me acordara, como si fuera ayer, pero desde el conocimiento y la posición en la que estoy ahora, y yo realmente estaba perdida en ese entonces. Estaba asustadísima, aterrada, perdida, con miedo, con una incertidumbre, con una duda, con una angustia. No, o sea, todo eso acumulado, ¿no? O sea, como que todo eso se va acumulando y como que vos estás en modo robot, ¿no? Que vos decís, bueno, sí, está bien, así será. Bueno, sí, está bien, ¿Sandra así será. aceptaba toda esa situación? Y no tenía otra opción. Yo desconocía el tema y obviamente los médicos sí nos informaban, nos decían, pero yo no podía tomar ninguna decisión, salvo la decisión que me digan los médicos cuál debía ser. Pero yo así de agarrar y decir, no, yo esto quiero para mi hija, no podía, porque yo desconocía total, estaba en shock, o sea, no había palabra, o sea, estaba perdida. Como le digo yo, digo, por Dios, cuánto tiempo estuve tan perdida en modo robot que no entiendo. Pero cuando me dice eso el médico y me dice, necesito esta inyección, porque si no su hija se muere, ¿Qué tipo de inyección era eso? inmunoglobulina humana. ¿Nos puedes explicar un poquito? Esta inyección le ponen para levantar las defensas. Ese es el fin de esta inyección. Pero no había acá en Santa Cruz. En ese entonces, justo, porque tienen cadena de frío estas inyecciones, y un lote había, que justo salió creo unas semanas antes, unos días antes, la noticia de que habían desechado varios lotes de esta inyección porque no habían seguido la cadena de frío. Y no había, llamé a familiares en que tenía en Cochabamba, en La Paz, para que me busquen esta inyección, y no había. Y tengo mis tíos que viven en la Argentina y les digo que ellos supieron la situación y les digo, necesito este medicamento. Pero aquí en neonatología hay hartas inyecciones, me dicen, ¿no? Ah, no, sí, aquí no, o sea, las necesito. 7 me mandaron, 7 inyecciones. Y aquí me acuerdo que mi papá me dice, yo sé dónde puedo encontrar en una farmacia cerca del hospital japonés. Ay, papi, no hay, le estoy diciendo que no hay, él llamaba a todo lado y no hay. Yo voy a pasar por allá y voy a ver. Cuando de allá me habla mi padre y me dice, hay una inyección. ¿Qué? Hay una. La quiero, le dije. Ese entonces costaba como 3.000 y tantos bolivianos la inyección. Carísimo. Carísimo. Trajeron la inyección y usted sabe que le pusieron a Adriana la inyección y usted ve el color blanco tornarse rosado. Fue increíble, inmediato. No podía creer. O sea, mi hija, si no tenía eso, seguro que ella no iba a pasar la noche. Y ese momento yo llamo a Aerosur y pregunto si hay la posibilidad de que me manden unos medicamentos, les comento la historia, que no sé, no sé cuánto. Y yo siempre digo que aparecen las personas adecuadas en el momento correcto. Esa noche mis tíos llevaron al aeropuerto, al aeropuerto de Ezeiza y llamaron
piloto del vuelo que estaba, porque dijo, yo los voy a traer, que me busquen a mí. Entonces ellos llegaron y los trajeron en su cabina, llegó aquí y mi esposo esperaba y mi esposo lo trajo y tuvo las 7 inyecciones para Adriana en caso de que ella pudiera necesitar más. En total, ¿cuántas inyecciones? 8 le pusieron. 8. Le pusieron 3, creo, ahí en la clínica, y en el hospital le pusieron las demás, las otras 5. ¿Cuánto tiempo estuvo en la clínica? 45 días y 45 días en el hospital, 3 meses. Luego que trasladan, mantuvo el tratamiento en la caja, ¿no? En ¿O el hospital? En el lapso de que Adriana estaba ya con sus defensas altas, antes de trasladar al hospital, otra vez agarró otra neumonía. Entonces, ¿Y los médicos qué decían referente a eso? por su prematurez, sus pulmones no están desarrollados. Y seguramente, pues, no debe ser, porque yo la verdad es que no sé, pero eso es lo que ellos nos comentaban, nos decían que era porque sus pulmones no estaban todavía desarrollados y que bueno. Terminó del control ya de las dosis para la neumonía y la pudimos trasladar al hospital y estuvo ahí otros 45 días. Pero ahí en el hospital cada vez, o sea, ella como que alternaba, hoy día estaba bien y se descompensaba. Pero ahí comenzamos el programa Mamá Canguro. ¿En qué consiste ese programa? El programa Mamá Canguro consiste en piel con piel, tener al bebé, ¿no? O sea, con todos los tubos, apenas podía agarrarla en el pecho, ¿no? Piel con piel. Como que nivelaba su ritmo cardíaco, ella estaba más tranquila, ¿no? ¿Ese contacto era diario? No diario, porque cuando ella tenía ella estaba descompensada, preferían manipulación mínima, o sea, no tocarla, ¿no? Pero el momento que ella mostraba niveles de estar estable, sí tenía ese... ¿Y la primera vez Ah, que se la pusieron en el pecho, qué sentiste? ¿Qué no sentí? Yo a mi hija recién la pude tocar después de 24 días de nacida, porque yo la veía en la incubadora y me dijeron, si quiere la puede tocar. La toqué con un dedo porque decía ahí el letrero en la incubadora, manipulación mínima, o sea, no tocar, o sea, no se puede tocar. Y fue, o sea, el vínculo, digamos, ¿no? O sea, no se pierde, además emociona. Que ya tenías una hija anterior y que la pudiste tocar. Y es que es diferente. Vos, tu hijo, lo llevas a tu casa, estás vos con todo el día, toda la noche, pero en este caso yo me fui a mi casa sin Adriana. Y venía todos los días y estaba todos los días, usted me veía sentada frente a la sala de terapia intensiva, pero no la podía llevar a casa. ¿Cómo era ese momento de esperar y luego tener que ir a casa? Mañana vuelvo. Mañana vuelvo. Yo sé que vas a estar aquí, que mañana voy a volver y todos los días era así. Mañana voy a volver, mañana voy a estar acá, ¿no? Y todos los días era así. Yo es como si recordara, como si fuera ayer. Pero bueno. Cuando empieza ese programa Mamá Canguro, es cuando ella está ya en el hospital, como que había pasado unas 2 semanas de estar ahí. Y ella, estando estable, pero agarró una bacteria, ¿no? Se descompensó totalmente. De ahí le empezaron a colocar las inyecciones nuevamente para elevarle las defensas. Esas mismas inyecciones que trajeron en Argentina. Sí, ya le pusieron. Tuvieron que No, solamente que 3 o 4 le pusieron, 3 le pusieron en la otra y ya las otras 5 las pusieron acá. Pero ella
los niños prematuros, cuando nacen, su tracto digestivo, o sea, la parte digestiva es lenta, ¿no? El proceso es lento. Entonces Adrianita no toleraba mi leche, se alimentaba con alimentación parenteral, le daban surfactante, o sea, la alimentaban con químicos para que tenga para mantenerla bien. Pero el problema intestinal, y se le iba hinchando la barriga y decía, no, hay que operar. Los médicos me dijeron que hay que operar, no puede ser. Hay que ver, seguramente ¿qué se llama? Sus intestinos se vuelcan y es peligroso. ¿Pedían esa intervención? No, eso es inmediato. Cuando sus intestinos se doblan, es inmediato porque es un dolor que no aguanta y es inmediata la operación, se corta y se une. ¿Qué tiempo tenía Adrianita? Ha debido tener unos 60 días, 65 días de nacida, más o menos. Pero bueno, con los medicamentos que le dieron, no la intervinieron. O sea, pudo ella evacuar porque ella no podía evacuar y se hinchaba, entonces ellos decían que los términos que ellos usaban, de que estaba sus intestinos, ¿no? Que no podían, pero no la intervinieron. ¿Después de cuánto tiempo pudieron llevarla a casa? Después de eso le vino adquirió una bacteria que ella, Adrianita, yo la veía, ese día sí yo pensé que ella se iba. Eso iba a preguntar. Ese día cuando le dan el diagnóstico, me llama el doctor y me dice, no encontramos la bacteria que ella tiene. El último estudio que le podemos hacer es el de hoy día, que vamos a ver si sale o no sale, porque ella no está coagulando su sangre, entonces, y pinchazo que le damos, entonces ella está perdiendo mucha sangre, me dijo, ¿no? Ya le habían hecho varias transfusiones, le habían puesto de todo, le habían hecho de todo. Y ese día me tocaba entrar a verla, y entro, y ella fue como si supiera que yo estaba ahí, abrió sus ojos, o sea, fue como si estando ahí, me mira y en la sonda salía sangre, o sea, de su nariz salía sangre, y es como si me dijera, no, estoy realmente cansada, no puedo más. ¿Esa fue la primera vez que tuvieron el contacto? Esa fue la primera vez, porque ella abrió su ojo y fue como si me mirara y me dijera, ya no puedo más, mamá, ya estoy cansada. ¿Qué sentiste en ese momento? Había visto todo ese tiempo cómo ella se aferraba a la vida. Nosotros no podíamos, o sea, me hubiera encantado intercambiar la posición, pero no podía. Entonces yo lo único que podía hacer con mi esposo, mi hija, es agotar todas las instancias necesarias que me pidan los médicos, lo que sea, para que ella pueda superar esa situación. Y a eso nos dedicamos nosotros, a cubrir todas esas necesidades que ella tenía, ¿no? Como yo había visto que ella había sufrido tanto, ¿no? De quedarse, aferrarse a esta vida y ver que pasaba una cosa y más intervenciones y más cosas, pero que ella las iba superando. Yo fue como si le dijera ese día, está bien, mi hija, no más. Si usted quiere, no más. Nosotros vamos a aceptar lo que sea. Y nos vamos, o sea, yo me fui desconsolada de ahí con mi esposo. Me acuerdo que nos fuimos con unos amigos a su casa, nos pusimos a orar. Nosotros llegamos a la casa y como a la hora y media nos llaman. Y yo dije, no, ya. Y el médico me dice, encontramos la bacteria, hemos empezado tratamiento. ¿Cómo? 21 días después, Adrianita fue dada de alta. Después de eso, 21 días. ¿En total cuántos días estuvo hospitalizada? 90 días. 90 días estuvo. 45. Y 45. ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, yo la llevé a mi casa y mi hija pesaba 1,7 kilos.
pequeñísima. Chiquitita todavía. Sumamente pequeña. Pero en casa el control exhaustivo de tener a un prematuro en casa, ¿no? Medir las micciones, o sea, pesar, todo, controles, la Tuvieron leche, que aprender todo, todo. aprender todo. Y bueno, así fue Ese pasando. aprendizaje, ¿tuvieron médicos que le fueron enseñando o por su cuenta fueron No, aprendiendo? por la cuenta de uno y la curiosidad de estar metiéndose a internet a averiguar. Y mis tíos de la Argentina me pasaron mucha información al respecto de lo que era prematurez y que, bueno, leía, conocía, aprendía para ayudarla, digamos, ¿no? Pero a los 2 días que mi hija estuvo en casa, pesó 2 kilos 200. En 2 días. Y era algo que yo no podía entender y me decía la neonatóloga y me decía, lo que pasa, Sandra, es que aquí los chicos se estresan. El ruido, la bulla. Me imagino que en tu casa, me imagino que en tu casa está tranquila, no debe haber tanta bulla y debe comer bastante, y sí. ¿Ahí ya le podías dar de amamantar o todavía? No, nunca pude darle. Yo me sacaba leche y todo para darle, pero ella no toleraba mi leche. Nunca la toleró entonces. No. Nos pidieron una leche que no había aquí, que había en el Perú, que no sé qué, ni me acuerdo el nombre. Hicimos traer una caja, me acuerdo. Por amistad, obviamente, ¿no? Uno va conociendo amigos y dice, yo te mando, digamos, ¿no? Y llegó esta leche, que es cabalmente la que le hacía subir de peso. Porque los gramos, o sea, se tenía que pesar hasta los gramos, ¿no? O sea, ella si perdía 10 gramos, ella tenía que subir 10 gramos o más con la alimentación, y así. ¿Ese control era diario? Todos los días, diario, cada vez que ella tenía alguna micción, cada vez que hacía sus necesidades, cada vez que tomaba leche, cuánto tomaba leche, si vomitaba, si no, así. Toda mi pared era llena, su cuarto de ella era lleno del control, la balanza, porque había que pesarla a ella, pesar todos los días. ¿Tuvo alguna recaída estando en casa? No. ¿No? No. No tuvo ninguna recaída. Fuimos a controles, obviamente, ¿no? Solamente íbamos al control. Y ya cuando ella iba a cumplir 5 meses de estar en casa, 5 meses de nacida, 2 meses de estar conmigo, yo cuando la cambiaba, yo veía un brillo que me parecía raro porque Andrea no lo tenía, digamos, ¿no? Entonces llamo a la neonatóloga, al pediatra y les digo, ¿qué hago? Me recomiendan llevarla al oculista. Es más, cuando ellos me dan el alta me dicen que en 6 meses la lleve al oculista. Pero yo le vi ese brillo y yo no esperé los 6 meses, pues, ¿no? A los 2 meses la llevé al oculista y el doctor me da el diagnóstico. Esa recomendación que dan, que a los 6 meses salga el control, ¿era porque se debía hacer? No, era por el peso, porque tenía que tener 3,5 kilos. Entonces ella, en los cálculos, ellos decían que en 6 meses ella iba a tener ese peso. Pero ella a los 2 meses, a los 2 días tenía 2,2 kilos y así fue subiendo, digamos, ¿no? Pero el brillo que tenía ella en su ojo era diferente al de mi hija, yo por eso la llevé al oculista. No era igual que mi otra hija. ¿Cuál fue el diagnóstico del oculista? El diagnóstico del oculista me dice que Adrianita estaba ciega. Que ella tenía retinopatía del prematuro en grado 5, eso fue lo que me dijo. Así, esas fueron sus palabras. Y que ella estaba ciega. Yo fue como si me hubieran echado un balde de agua helada en pleno invierno. O sea, sí, como punzadas en todo el cuerpo, quedé helada, quedé en shock y dije, no puede ser. O sea, sufrió tanto Adrianita por quedarse en este mundo, porque yo vi cómo fue lo que ella luchó para que no vea este mundo que es tan bello. Decía, no puede ser. Y obviamente, pues no, yo me puse a llorar y el médico me dice, tranquila, Sandra, me dijo. Fue y me trajo
le pidió a su asistente una tableta. Toma esta tableta, te vas a tranquilizar. Tomé la famosa tableta, pero yo era un mar de llanto. Y más o menos se me pasa y me dice, ¿por qué estás llorando? Yo no te estoy diciendo que tu hija tiene una enfermedad terminal y que no la vas a ver de aquí a un día o dos. Te estoy diciendo que tu hija está ciega, sí, va a tener una discapacidad visual, pero va a depender de ustedes como padres que la saquen adelante. Y realmente fue como si me chocara contra un muro y diga yo, tiene razón, o sea, me estoy ahogando en una gota de agua, ni siquiera un vaso. Porque como que me jaló otra vez a la tierra, porque yo estaba, no sé, sabrá Dios dónde, pero me tironé y me dice, reaccionar. O sea, depende de vos lo que querrás que tu hija sea. Si eso me estaba diciendo. Y yo, tienes razón. Pero igual, no puede ser que la ciencia haya llegado hasta acá tan avanzada que está y que no pueda una cirugía ayudar a que mi hija pueda ver. Voy a buscar. ¿Visitaron otros médicos? ¿Han hecho otro tipo de...? Visité como a todos los oftalmólogos de Santa Cruz. Hasta los de La Paz, llamé al Colegio de Oftalmólogos de La Paz y me dice, la que está registrada es tal oftalmóloga, usted tiene que ir donde ella porque ese es el diagnóstico a nivel nacional. Hasta con ella fui, a todos lados fui. Todos le hicieron los estudios y todos me daban el mismo diagnóstico. O sea, fui como a unos 5 o 6 oftalmólogos para que me den el diagnóstico, o sea, me corroboren el diagnóstico. Pero yo decía, no puede ser, yo tengo que sacarla afuera, voy a averiguar, voy a ver qué esto, qué aquello. Y empecé a averiguar qué podía hacer con ella, si había alguna cirugía. Averigüé en internet, averigüé con familiares con la Argentina y dije yo voy a hacer una campaña. Tengo que hacerla porque no tengo plata. Debo todavía en la clínica. Y ¿Cómo iniciaron la campaña? Yo escribí la historia de Adrianita como terapia, ¿no? Como terapia empecé a contar todo lo que yo había vivido con ella esos 3 meses. Las neumonías que tuvo, las complicaciones, las inyecciones, la bacteria, todo lo que ella pasó. Todo eso escribí. ¿Y por dónde se difundió eso? Yo se lo pasé a mis compañeros de colegio. Se lo pasé a ellos. Nos reuníamos una vez al año, no nos reuníamos tan seguido. Pero nos estábamos reuniendo seguido porque un compañero tenía cáncer y estábamos ayudándolo. Y bueno, nos empezamos a juntar, digamos, ¿no? Después de muchos años, a volver a reunirnos periódicamente. Y había una reunión y yo no quería ir, y escribí esa carta y se las pasé a ellos y ellos la leyeron. Esta amiga, esta compañera, leyó la carta delante de todos ellos. Vamos a ayudarla a Sandra. Vamos a hacer campaña. En ese entonces había el bingo Baití, y se hicieron 2 bingos. Ellos, una parte hizo uno, la otra parte los otros. Se hicieron espectáculos en Chaplin, uno o 2. Y un compañero de trabajo, un ex colega de trabajo, porque cuando yo nació Adrianita, yo fui a renunciar a mi trabajo. Y mi esposo era histérico porque decía, tenemos tantas deudas y vos se te ocurre renunciar. Y sí, mi hija me necesita, tengo que cuidarla. Entonces un ex colega de trabajo de ahí, de Sirena, se fue a trabajar al Deber. Y él se enteró, todos se enteraron, porque la carta yo la pasé a mis contactos, ¿no? A mis amigos, porque ahí decía, al final de la carta, les digo que sobrellevar esto, ¿no? Vivir lo que uno vive como familia, lo aguanta y lo soporta, pero hay momentos en que sobrepasa, ¿no? Y que sí necesita apoyo y que sí estaba pidiendo ayuda para ella. Y él me hizo contacto con periodistas del Deber y ellos escribieron una nota de eso.
y me ayudaron a hacer la campaña de Adriana. Después me llamaron por amistad también, llamaron a un canal de televisión y nos hicieron la entrevista y nos ayudaron también. Recaudamos como $10,000, 10,000 y un poquito más. Y salimos, sí, fuimos al Brasil, fuimos a la Argentina, fuimos a Chile, ¿no? Viendo el tema visual. Pero ¿Qué le dijeron los médicos de estos países? todos agarraban y nos decían, ¿y el estudio de fondo de ojo? ¿Y el estudio de fondo de ojo? No. Nosotros hasta ese entonces no sabíamos del famoso estudio de fondo de ojo. Aquí nadie se los había pedido. O sea, cuando nos dieron el diagnóstico de Adrianita, le hicieron el estudio, o sea, vieron y me dijeron, bueno, Adriana está ciega, ¿no? Pero ese estudio, por protocolo, es que nosotros conocimos en Chile y nos dice, se hace al niño que nace prematuro a las 2 semanas de nacimiento, no importa su condición, es un protocolo internacional. ¿Ah? Justamente a eso me refería cuando iniciamos la entrevista, porque cuando nace un bebé se los evalúa y se hacen ciertos test que ahí se tiene que identificar si hay alguna Si a ella le hicieron, a nosotros no nos informaron eso. Si le hicieron algún diagnóstico, ya sé, si ellos ya tenían un diagnóstico, a nosotros como familiares no nos dijeron nada. Como le digo, a las 24 horas de nacimiento ella tuvo neumonía y curaron el tema de la neumonía, que duró 7 días, 8 días, como cualquier neumonía, digamos, ¿no? Y en ese lapso Adrianita no se podía alimentar con mi leche, tuvieron que dar alimentación parenteral, o sea, se alimentaba solamente con químicos que preparaban y así fue la evolución. Si le han hecho los estudios, si le han hecho a nosotros nunca nos dijeron. Nos dijeron posiblemente pueda venir, tiene que estar preparada porque posiblemente sus venas en su cerebrito se agranden, se hinchen, pero no tuvo eso Adriana. Y cuando los médicos en los países que fueron le pedían este estudio. Me pedían pues los estudios y yo, no hay, ¿cómo no va a haber? O sea, ellos se sorprendían bastante, pero no tenía los estudios, yo no podía hacer nada, ¿no? ¿Qué quiere que haga? Entonces, en la Argentina, cuando ya nosotros llegamos al Instituto Fleni, que fue donde le hicieron todo el diagnóstico neurológico, sí, los médicos se molestaron bastante porque decían que no puede ser que no hayan solicitado los estudios, digamos, ¿no? Porque son estudios que se necesitan para tener una base de cómo está ese niño, ese bebé, cómo viene, cómo lo que pueda tener en su futuro, digamos, ¿no? Pero ahí le hicieron todos los estudios y sí, vine con un diagnóstico de Adrianita tenía un cuadro neurológico severo, ¿no? Un daño neurológico severo, con un cuadro convulsivo en ese entonces. Ella convulsionaba bastante en periodos cortos, pero mucho tiempo, o sea, en el día varias veces. Todo el tema neurológico, ¿ya lo habían visto acá en Bolivia? Aquí lo habían visto a los 8 meses, con esos espasmos que tenía ella. Yo la llevé al neurólogo y le hicieron una ecografía cerebral y me dice, sí, tiene que tomar este medicamento hasta sus 5 años. Eso me contestó el neurólogo. Bueno, o sea, ya está bien lo que me dijo. Tiene daño. ¿Lo tomaba el medicamento? Sí, tomaba el medicamento, pero los espasmos continuaban, digamos, ¿no? Convulsionaba. Entonces, cuando nosotros ya llegó al año y un poco más, año y 2 meses, ya nosotros con el dinero ya nos fuimos hicimos todo ese viaje y ya en Chile nos dice el doctor que operarla a Adriana en ese momento, operarla cuando ella tenga 15, 20 años, no iba a ayudarla. O sea, ella no iba a poder volver a ver. El daño era irreversible. Entonces, lo que él nos recomendaba era que al tener ella esos cuadros convulsivos, le hagan un estudio completo neurológico para ver el alcance de progreso que ella iba a poder tener con ese daño neurológico.
Por eso es que volvimos a Buenos Aires y ahí la vieron en el Instituto Fleni. Ahí le hicieron unos 15 estudios, todos neurológicos, todos para ver cómo estaba su cerebro, cómo estaban sus ojos, sus oídos, su deglución. O sea, revisaron todo. ¿Qué tipo de estudio más o menos? Le hicieron... Porque si bien era muy pequeña todavía, ¿no? Potenciales. Adrianita no pesaba ya unos 2 kilos 800 o 3 kilos y tenía como año y medio, digamos, ¿no? O sea, era pequeñita. Le hicieron potenciales evocados auditivos, visuales, le hicieron encefalograma en sueño prolongado, le hicieron los estudios de videodeglución, la resonancia magnética, estudios del corazón para ver cómo funcionaba, de su digestión. Fueron 15 estudios que le hicieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera 15 del país? 15 días estuve allá, en esos estudios, porque eran uno más terrible que el otro. Eso justamente, ¿qué arrojaron todos esos estudios? Cuando el médico se reunieron, un equipo de médicos, porque allá... Consejo de médicos, si se Se puede. sentaron ahí, unos 6 eran, y me senté yo aquí solita con Adrianita en el cochecito, y me dicen, señora Sandra, su niña tiene un daño neurológico severo, con un cuadro convulsivo, que no está controlado, y todo lo que usted busque para rehabilitarla a ella, para que la ayude a ella en el futuro, va a depender de los estímulos que ella reciba. Pero lo primero que usted tiene que hacer, o lo primero que nosotros tenemos que pensar hacer, es cortarle esas convulsiones. Porque de nada va a servir que usted busque que haga fisioterapia, que haga hidroterapia, que haga todas las terapias habidas y por haber, si ella sigue convulsionando. Porque la convulsión es como si usted metiera el dedo al enchufe. Así. Entonces ella no va a tener fuerza para nada, no va a querer hacer nada. Entonces lo primero es controlar la convulsión. Y sobre el medicamento que le habían dado acá, ¿qué? Se rió el médico y me dijo, no, o sea, ni me lo muestre, no, ni me lo muestre, me decía el doctor molesto, porque en los medicamentos anticonvulsivos, para cada paciente es diferente. Y usted tiene que probar medicamentos, combinar medicamentos que le corten la convulsión, ¿no? Entonces, sí, y se tiene que probar cada 3 meses. Si no funciona en esos 3 meses, tiene que cambiar los medicamentos. O sea, no un medicamento hasta los 5 años, digamos, ¿no? No se puede. O sea, se tiene que hacer el estudio neurológico, el electroencefalograma o la resonancia y agarrar, vamos a hacer este tratamiento para cortar las convulsiones con estos medicamentos. Si no funciona, vamos a cambiar estos medicamentos. Si no funciona, vamos a cambiar estos hasta encontrar el que funcione, la combinación que funcione. Estuvieron 15 días en la Argentina y 15. luego para llevar el tratamiento, ¿cómo procedían? ¿Cómo hicieron? Vía Skype, que en ese entonces solamente había Skype, la conexión y los análisis que me pedían, los sacaba acá y se los pasaba al doctor para que él los revise, los analice. Aquí contactamos a su neuróloga de Adriana, que cabalmente seguía la misma línea, porque venía de afuera también, y la primer paciente que vio fue Adriana también. ¿Eso fue por recomendación de allá? No, sino que él me dice que yo necesito encontrar un neurólogo acá, ¿no? Para que le haga de base el control y que le mande todo lo que necesite a él para que vea cómo va yendo el proceso, pero necesito uno de base acá. Y fue así que la contactamos a ella, que llegaba de su especialización en el Brasil, y la primera paciente que atendió fue Adriana, y me dijo, excelente la medicación que está tomando, me parece bien, y bueno, con ella seguí hasta hace un año, porque creo que se iba a ir del país a hacer una especialidad y no iba a estar acá. 18 años, 17 años. Y sí, la medicación que le dieron allá era una medicación que no había acá, era de última generación,
una medicación que a los niños, bueno, a las personas que tienen convulsiones se le da cuando hay daño visual, porque este medicamento da ceguera, ¿no? Te provoca una ceguera, es muy fuerte. Pero con Adrianita, como el daño era irreversible, el médico dijo, yo lo voy a tener que usarlo, me dijo. Y bueno, sí. En todo este proceso, ¿estuvo la familia para apoyar? Sí, estuvo. Creo que no hubiera podido, ¿no? Sin el apoyo de mi esposo, de mi hija, de mi familia. Creo que hubiera sido imposible. Los amigos, sí. ¿Cuántas veces ha caído Sandra? Ay, todas las veces que he caído, un montón, pero de todas me he levantado, aseguro. O sea, ¿qué le ha motivado para levantarse? no, o sea, yo siento que no sé, algo que tengo que hacer, por eso es que Dios me ha puesto en este camino. O sea, si conozco la temática de discapacidad, la conozco desde los 14 años. Mi mamá, por una bala en la cabeza, quedó con la mitad del cuerpo paralizado. El médico que la atendió, la operó y todo, agarra y dice, no creo que ella sobreviva, listen todo porque esto está terrible. Yo lo único que voy a hacer es limpiar y lo siento mucho. Y el médico sale riendo del quirófano y dice, saqué la mitad de la bala. La otra mitad no puedo tocar porque está en un lugar que lamentablemente no puedo tocar, pero hay daño en el lado derecho. O sea, ella va a quedar con secuela en el lado derecho. 2 años mi mamá tardó en recuperarse. Aprendió a hablar, aprendió a escribir, aprendió a caminar, todo de nuevo. Como volver a nacer. Y ahí yo entendí, no entendí ahí, ya lo entendí con Adrianita, pero yo vi como mi mamá tenía controles rutinarios, o sea, un calendario diario de ejercicios, de terapia, de terrible. De alguna manera eso entonces les ayudó para organizarse cuando llegó Adrianita. Cuando llegó Adrianita. O sea, cuando yo ya tuve a Adrianita, tenía esa experiencia de vida de mi mamá, que mi mamá había atravesado. No es que haya sido fácil el iniciar una rutina en casa, un manejo. No, al contrario, fue totalmente difícil porque no solamente está, en el caso de mi mamá era el esfuerzo que ella hacía con el profesional, pero en el caso de Adriana era el profesional que tenía que hacer y nosotros, o sea, ella no podía, o sea, el especialista es que le hacía los ejercicios y ella a veces no quería, lloraba, eran unos griteríos que venían mis vecinos y me decían, está bien Adrianita, no quiere que la llevemos al médico, ¿qué tiene? Porque el especialista estaba haciéndole las terapias y ella gritaba, pero ella lo necesitaba, ¿me entiendes? Y yo aprendí con esta profesional, porque llegó ella de Chile, que fue tan casualidad que su primer paciente fue Adriana, de esta terapeuta ocupacional que la adoro, de Laurita, y ella agarra, yo llegaba, no, ay, mi hija llorando, mi bebé, mi princesa, afuera, porque tras que ella me escuchaba, tras que Adriana me escuchaba, lloraba más fuerte, ¡guau!, porque sabía que su mamá iba a llegar a rescatarla. Y ella afuera me decía, por favor, tú entras. ¿Cómo los bebés reconocen Sí. quién los mima? Ajá. ¿Quién los... Y ella me decía, no, sal por favor y regresa y le dices a ella que lo sientes mucho, pero es que es lo que ella necesita para rehabilitarse. Por favor, sal y vuelve a entrar. Y me hacía salir hasta la calle y volví a entrar y yo, querida hija, lo siento mucho, te amo, te adoro, todo lo que vos querrás, pero es la terapia que vos necesitas. Así que vas a tener que hacer tu terapia con... Y ¡guau!, gritaba, pero me salía. Y ella se quedaba haciendo la terapia. Por eso yo salía afuera y los vecinos me decían, ayudamos en algo, está llorando mucho su hija. Que no sé. Obviamente todos sabían lo que pasó a Adrianita. Pero te cuento que eso la ayudó, Cintia, a que pueda ella desarrollar una rutina, ¿no? Y ya después ella nos exigía, ¿no? Porque vos le hacías los ejercicios, ya hija, 10 minutos de ejercicios, descansar, no, ella ya quería seguir haciendo los ejercicios, ¿no? Entonces le exigíamos más, ¿no? El médico me dijo,
que quizás Adriana no hable, no camine, pero va a depender mucho del estímulo que reciba. Y como que mi hija no habla, no ve, no camina, pero me dijeron que iba a estar echada en cama sin poder moverse y no, ella se sienta, ella se mueve, ella se hace entender a la perfección. Todo el tiempo la vas a ver con una sonrisa que enamora, que brilla, su sonrisa, no sé, te encandila. Y cuando a ella le duele algo o está dolorida con algo, no sonríe, ¿no? O sea, ¿te duele algo, mi hija? ¿Dónde te duele? A ver, vamos a ver dónde le duele a ella, Pero es muy rara vez, ¿no? Cuando ella tiene algún dolor. Por lo demás... ¿Qué le dice la Sandra de ahora a la Sandra de hace 19 años? Ay, no le puedo decir nada, porque creo que la Sandra de ahora, para ser la Sandra de ahora, ha tenido que pasar eso, todo ese proceso. Así que lo único que le puedo decir es gracias a esa Sandra por no rendirse, por seguir apoyando, por todas las veces caer, volverse a levantar. Es lo único que le puedo decir, gracias. ¿Y qué le ha enseñado Adrianita a Sandra en la vida? Me cambió la vida, a todos en mi familia. Nos hizo mejor persona, porque indudablemente nos hizo mejor persona. Nos hizo ver cuánto vale una sonrisa, cuánto una caricia te puede elevar, te puede, no sé, nos enseñó todo. No sé, nos enseñó todo lo que ahora tratamos con esa enseñanza, con ese amor que ella nos da, que nosotros le damos. Él nos orienta a ayudar a otras personas, que es lo que, eso nos encaminamos en eso. ¿Qué le dice Sandra a una mamá que está en un hospital sin esperanza cuando ve a su niño en un estado crítico? Tiene que pasar ese proceso. Es como pasar un duelo, Cintia. O sea, tiene que cubrir todas las etapas para poder pasar y sobrepasar ese momento y después poder ayudar a tu hijo. Yo le puedo decir que sí, que llore, que grite, que zapatee, que se tire al suelo, que si quiere maldecir, que maldiga, que haga todo lo que quiera. Pero que después se levante, se sacuda, se lave la cara y diga, bueno, estoy aquí para vos. Eso le diría. ¿Y qué le dice Sandra a Adrianita? Que un honor ser su madre. O sea, para mí es un honor que me haya escogido ser su madre, que seguramente en algún momento me he debido equivocar al querer consentirla de más, al querer, no, que hoy día no haga sus ejercicios, pero no, tiene que hacerlo, pero no. Que me perdone en esos momentos, pero solamente gracias. Gracias porque me escogió como mamá. Me hizo más fuerte, creo. O no sé si era fuerte y ella consolidó que yo demuestre esa fortaleza. Pero de que me cambió a toda mi familia, sí, por supuesto. Nos cambió por completo. ¿Sandra ya no le tiene miedo enfrentar esas situaciones o hay todavía un poco de temor? Desde que mi hija nació me dijeron que no me aferrara a ella, que ella era muy pequeña y que cualquier momento Adrianita se podía ir. La última vez que ella estuvo sin mal, donde me volvieron a decir vaya y despídase de su hija porque no hay nada más que hacer, fue en el 2019 para el Día de la Madre, que ella entró en paro y la entubaron y me dice
no hay forma de ayudarla porque ya hemos puesto todo, la máquina está a lo máximo, no hay forma de que la podamos ayudar, por favor vaya y despídase de su hija. Y yo, sí, claro, entré en shock también esa vez, de agarrar y decir, sí, está bien, ya mi hija sufrió bastante, ya mi hija nos acompañó, nos guió y bueno, creo que si ella necesita y el de arriba quiere que se vaya, yo no voy a interferir, solamente voy a acatar lo que él decida. Pero le cuento que me afectó, me quebró, porque yo llegaba a casa y me paraba en la puerta de su cuarto y me sentía rara. Y ahí me hice la pregunta, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si todo aquí en mi casa gira en torno a lo que Adrianita tiene que estar sana o cómo está, y todos nos amoldamos a esa situación. Entonces, hay un poco de miedo de que se vuelva a presentar una situación así. Sí, pero yo por salud, porque realmente sentí como que mi norte o mi guía de cómo es mi vida, que gira en torno a Adriana, si no había, como que yo tuve un shock en ese sentido y dije, no puede ser, ¿qué voy a hacer si Adriana no está? Entonces como que hubo un corte así dentro, yo sentí como que sí hubo un corte y dije, tengo que prepararme porque esto cualquier ratito realmente va a ser cierto. O sea, lo vengo escuchando desde que ella nació, pero ahora lo sentí tan real. ¿Desde el 2019 no volvió a tener una recaída así? Hasta ahora. En el 2019, con los mismos síntomas del COVID, que el COVID fue en el 2020, pero los mismos, intubada al máximo, no encontraban qué era lo que tenía. Mal, ella estaba mal, entubada, tuvo un mes, bajó 10 kilos, sobre que cuesta un montón que niños prematuros mantengan el peso y vayan aumentando. Ella bajó 10 kilos, todo su cuerpo morado porque los pinchazos para sacarle la sangre por los controles que le hacían periódicamente. Ella tardó muchísimo en recuperarse, porque ella cualquier ruido y ella saltaba y gritaba. No, era un silencio sepulcral en casa porque ella cualquier ruido la asustaba terriblemente. O sea, para ella fue un trauma también todo ese mes de estar en terapia intensiva, los sonidos, la bulla. Ella sufrió mucho, para ella fue traumático. Y recuperarse de eso tardó como unos 2 años, prácticamente toda la pandemia, ¿no? Ya ahora, por ejemplo, cuando hay algún ruido fuerte y todo, ya solamente pero no salta como saltaba antes, ¿no? Como que ella está superando eso, ¿no? Pero ya está superando esa situación. ¿Y actualmente cómo está Adrianita? Ay, es una chiva loca, sí le digo yo. Sanita, que es lo principal, está con sus terapias diarias, ¿no? Que eso no puede faltarle. El cuadro convulsivo está controlado con medicación, prácticamente desde los 6 años. La medicación que ella toma no le han vuelto las convulsiones, es por eso que nosotros hemos seguido una terapia constante con ella, el fonoaudiólogo con sus ejercicios que eran 3 veces por semana, la fisioterapia que es todos los días y todo lo que es musicoterapia, aromaterapia, todo lo que le ponemos ahí en casa. Todo un tratamiento muy riguroso, ¿no? Sí, creo que si hubiera tenido más plata, digo yo, más recursos, pudiéramos darles más terapia a ella, digamos, ¿no? Que son las que necesitan. Niños como Adriana necesitan terapia diaria, integral, constante, para que tengan calidad de vida. Porque si usted le hace terapia a un niño con parálisis cerebral como Adriana y le corta esa fisioterapia, se le van atrofiando los músculos, los huesos, los órganos. Y a pesar de ese control nosotros de tener con Adriana y tener sus fisioterapias diarias, hay una leve escoliosis en su espalda, ¿no? O sea, presenta. O sea, uno tiene que tener
Y todo ese año de los 2019 es donde más se pronunció, porque ella paraba echada, por más que se le hacían los ejercicios, ella reaccionaba a no querer hacer nada, ¿no? Por ese miedo, ese trauma que ella tuvo cuando estuvo internada esa vez. Sí, pero más bien lo ha venido superando, ¿no? Sí, ella ahora, me acuerdo, me hace reír porque ahora justamente en la mañana hablando con el fisioterapeuta, le digo, ¿te acordás cuando lloraba, cuando le hacías esos mismos ejercicios? Le digo, cuando era niña. Sí, me dijo, gritaba. Y ahora, a carcajada, o sea, se ríe de los ejercicios, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que le gusta hacer a Adrianita? Además de la terapia, pues me imagino que... Ajá. En realidad a ella le gusta mucho la música. Cualquier música que usted le ponga le encanta. O sea, desde la música de niño hasta... El otro día mi hija le estuvo poniendo música rock, música en inglés y todo eso, y ella fascinada, ¿no? Escucha una música así cruceña o boliviana y igual. O sea, las músicas y el sonido de las músicas le encanta. Y a ella le gusta mucho, o sea, nosotros, si bien es cierto, muchas veces salimos con ella, porque ella no está en ningún centro, por su misma complejidad de Adriana, de su condición. No hay un centro que la pueda, o sea, no hay un programa para Adriana en la parte educativa, no hay. O sea, en teoría sí hay. En teoría usted le muestra el papel y dice aquí atención a niños con discapacidad múltiple. Pero el programa en sí, real, que usted no hay. ¿Me entiende? Ustedes ya con la categoría casi de médicos que saben identificar. Quizás no tanto de médicos, pero quizás de lo que un padre, digamos, para darle calidad de vida a su hijo es lo que hace, ¿no? Busca las herramientas que son necesarias y adecuadas, busca los mecanismos, los activa para que eso pueda suceder, digamos, ¿no? Nosotros con Adriana quizás no vaya a verla graduada con una profesión, quizás no la vaya a ver casada, con hijos, ella va a ser mi compañera de por vida, ¿no? Pero tengo que darle calidad de vida. O sea, no hay por dónde, digamos, ¿no? Y esa calidad de vida consiste en que yo tenga que conocer y empaparme de su condición, ¿no? Y por eso a los médicos yo, cada vez que la internaba o cada vez que iba, como que medio que no me querían porque yo... vamos a hacerle tratamiento para tal cosa, ¿no? Por hacer una neumonía. El primer esquema de antibiótico, y me miraban, ¿no? Sí, no, el primer esquema no le va a hacer nada. Ella en 24 horas se pone mal y la tienen que entubar, le digo, ¿no? Y me miraban y ellos, sí, le digo, o sea, ya he pasado por esto antes y... Soy su colega empírica. Y entonces ellos... se reían y como diciendo, no, esta mujer está loca, digamos, ¿no? Pero cabalito al día siguiente, Adriana, su pulmón es blanco y había que correr y volar a intubarla porque, ¿y qué le dije? Le dije. Y ellos, sí, ¿no? Y ahí el pediatra de ella, el que nació y que falleció por COVID en la segunda ola, en la primera ola del COVID, siempre les decía ahí en el hospital de niños, ustedes, a los residentes, ¿no?, que estaban ahí, ustedes tienen que a todos los papás de estos niños preguntarles, porque ellos son los que viven 24/7 con sus hijos. O sea, los padres conocen pero absolutamente todo de sus hijos. Y ustedes es la primera lectura que tienen que saber de sus padres, digamos, ¿no? ¿Y qué cosa le molesta a Adrianita? ¿Hay alguna cosa que no le guste hacer, escuchar, bueno, que la ponga de mal humor a ella? Sí, a veces la comida, porque nosotros le damos comida procesada. No puede ella masticar porque, por su problema de deglución, entonces todo lo procesamos. Pero el procesarla muchas veces, no sé, como que me da la impresión que para ella es todos los días el mismo sabor, digamos, ¿no? Entonces muchas veces ella
cuando ella no quiere, pero cierra la boca y no hay poder humano en que lo abra, pero tenés que comer y esa es su forma de molestar. Pero así algo que la moleste, no. Ella es, si alguien va a la casa a visitarnos y esa persona no le cae, ella no le va a sonreír, se va a quedar seria total. Pero si esa persona le... Muy sincera. Totalmente, por eso digo yo, Adriana no ve con los ojos, pero ve con el corazón. Increíble. Con el alma, ¿no? Así es. Sandra, queremos que le hable a todas estas personas que están pasando por situaciones similares a las que han pasado como familia, pero sobre todo la Sandra que ha sido tan valiente, que nunca quiso decir no, pese a que en todos estos años de los años de Adrianita, 19 años, muchos médicos dijeron no, 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 pero Sandra no, fue muy firme. ¿Qué consejos le da a esas personas? Que no están solas. Cuando a mí me pasó, yo sí pensé que estaba sola. Pero cuando fui empapándome de la temática y conociendo a mi hija y la condición que ella tenía para ayudarla, fui descubriendo tantas personas. Era yo un granito de arena, pero en una playa inmensa, y yo quedé sorprendida y me di cuenta de que yo no estaba sola, que sí podía pedir ayuda, de que sí uno es fuerte o uno trata de sacar esa fortaleza donde no tiene, pero a veces es necesario pedir ayuda. Queremos también que le hable a todas esas personas que han estado en todo este proceso. ¿Qué le dice Sandra a todas esas personas? Que le agradezco un montón, porque en todo momento siempre me apoyaron, a mí, a mi familia, a mi hija. Cada vez que subo fotos de ella en el Facebook, algo, mis amigos, saludos a mis sobrinas, mis compañeros, mis amigos, así que los adoro, que les agradezco y que gracias, porque ser su amiga, ¿no? O sea, ser amiga de ellos, ser familiar de toda mi familia que nos colaboró y nos ayudó, es un honor. Así que gracias. Y por último, ¿qué le dice Sandra a Adrianita? Que gracias por haberme escogido como madre, por haberme cambiado la vida, por habernos hecho mejor persona, por ser tan bella hija. O sea, es una hija buena, ¿no? No es a pesar de su condición, es una buena hija. O sea, es como si, póngale que uno a veces tiene algún problema en el trabajo, en la rutina diaria, pero me acerco a ella y es como si me dijera, está todo bien, no tengas pena, no te preocupes, que todo va a estar nice, o sea, una cosa bien, así. Me cambia el humor, el estado anímico de uno realmente nos lo cambia. Por eso digo, nos ha hecho mejor persona, en todo sentido. Qué maravilloso. Es la alegría de la casa. Es la alegría de la casa. Querida Sandra, queremos agradecer por venir a abrir tu corazón aquí en Ecos del Silencio. Sabemos que es muy difícil venir a contar lo más vulnerable, lo más duro que uno ha atravesado, pero hemos conocido a una guerrera. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes.
Hay personas que llegan a este mundo para enseñarnos que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. La historia de Adrianita nos recuerda que la vida no siempre se escribe como la imaginamos. A veces trae pruebas que parecen imposibles de superar, pero también revelan una fuerza que desconocíamos tener. Sandra luchó por cada respiración, por cada día, por cada oportunidad de vida para su hija. Y en ese camino descubrió que el amor de una madre puede convertirse en refugio, en esperanza y en la razón de no rendirse jamás. Quizás los milagros no siempre ocurren de la manera que esperamos. Tal vez un milagro también sea aprender a levantarse después del dolor, encontrar luz en medio de la oscuridad y seguir amando sin condiciones. Que esta historia nos recuerde que mientras exista amor, fe y valentía, siempre habrá una razón para seguir adelante. Hasta el próximo encuentro en Ecos del Silencio. Muchas gracias. Esto fue un episodio más de Ecos del Silencio. Hemos conocido a dos grandes guerreras. Vienen luchando 19 años, una más valiente que otra. Una hermosa historia. Espero que les guste. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Lo que guardaste en la sombra, lo que el alma no contó, todo eso que te pesa y que el tiempo acumuló. Lo que quieras decir, lo que has callado, lo que nunca dijiste por miedo, por daño. Aquí la verdad encuentra su cielo. Ecos del silencio, tu lugar para hablar sin miedo. Corazón. W Studio suena fuerte la razón, creatividad que late en cada voz. W Studio, tiempo de decir quién sos, no seguimos tendencias, las creamos hoy. W Studio, esto recién empezó, cuando el mensaje es real, se siente mejor. W Studio, la señal somos vos, ideas que no se apagan cuando cae el telón. W Studio. En un mundo donde todos transmiten, WD Studio va más allá. No somos solo un canal de streaming, somos una experiencia completa de comunicación, contenido y alcance. WD Studio transmite en vivo desde su propia plataforma de streaming para que puedas ver tu contenido favorito cuando quieras, donde quieras y desde cualquier dispositivo. Pero no nos quedamos ahí. Mientras otros llegan a una sola audiencia, WD Studio multiplica su señal. Nuestra programación se transmite simultáneamente en múltiples páginas, plataformas asociadas y medios aliados, ampliando el alcance, la visibilidad y el impacto de cada contenido. Hoy llegamos a través de una red multipágina integrada por Red Viral Bolivia, Santa Cruz Informa, Café Noticias, Misiones TV San Miguel de Velasco, Noticias Villanas, La Cafetería Bolivia, Family TV Bolivia, Radio Expresión 106.6 FM, Al Día, Noticias y mucho más. Los Extraterrestres, FP Records, Noticias Activas Santa Cruz, Viral TV, Melodía 88.5 FM, Sin Censura, LUM Bolivia, Central de Noticias, Cotoca Informa, Libertad Digital para Bolivia, MV Noticias, Red de Noticias Bolivia, Reporte Viral, Noticias Primera Línea. Sumando más de 1 millón de seguidores, esto nos permite estar presente en redes sociales, plataformas digitales, conectando con públicos distintos en un solo ecosistema de comunicación. Más alcance, más visibilidad, más impacto. WID Studio, audiencia sin límites.